estimular un poco esa habilidad de análisis de discurso. Entonces, aquí encontré una canción, pero... Eh, Juan José, revisas el chat a ver si te llegó el link de la letra. Sí. Sí, sí, Eh, sí. re- entonces, ábrelo. Ahí está la letra de la canción que vamos a escuchar ahora y se la remites a todos los demás. Ok. Se llama En algún lugar de Duncan Du. Entonces, creo que tienes que, bueno, no, sí, simplemente lo remites y cada cual va abriendo, cada cual abre el chat y para seguir la letra. ¿Listo? Bueno, ya estamos 17. Eh, si quieren, grabemos después de que hagamos el análisis de la canción, ¿les parece? La parte, pues, digamos, esta parte no creo que sea necesario grabar, pero como quieran. Bueno, muy buen día. Entonces, vamos a, hoy como propósito, pues vamos a terminar la lectura que iniciamos el lunes y vamos a abarcar, pues a terminar Cicerón, el estoico romano, también a Séneca con el estoicismo político y terminamos con los jurisconsultos romanos. Son tres fuentes importantes para terminar la Edad Antigua y la otra semana digamos, les hago la visión general de Edad Media y arrancamos Edad Moderna para acercarnos a nuestro tiempo. Eh, me he tomado el tiempo, nos hemos tomado el tiempo de detenernos en el pensamiento antiguo porque, pues, les he dicho mil veces, allí están las bases sobre las cuales se va a discutir el resto de, se va a discutir el resto del curso a partir de los autores. Bueno, entonces, está casi la mayoría. Ahora llamamos lista. Voy a compartirles aquí el... Lo tengo acá. Vamos a ver si... ¿Ya pueden ver la pantalla? Señor. Ok, entonces, espérate. Acá. Es para recordar un poco este aspecto. Recuerden, no se les olvide, análisis del discurso. Yo les envié este archivo ya hace bastante, iniciando clases. Guía para canciones y letras. Entonces, aquí están los momentos del análisis. Es un esquema demasiado sencillo, ¿sí? Como unos pasos. Bueno, aquí decimos que es requisito haber escuchado previamente. Hoy vamos a hacer el ejercicio conjuntamente, ¿sí? Entonces, aquí está el primer paso, audición superficial. El hecho de que sea una audición superficial no quiere decir que sea una audición sin sentido, ¿no? Para nada, sino que es la primera impresión. Escuchar la canción en su forma, melodía, ritmo y fluidez, y en contenido, letras, frases, de manera espontánea, pero con atención centrada en los estribillos.
Recuerden que un estribillo en una canción es aquella frase que también se llama coro, que se repite, ¿sí? El estribillo es una repetición o una afirmación que se reitera y tiene un efecto sugestivo, ¿sí? Los estribillos en una canción siempre buscan mover, conmover, como que llegarle a la persona, ¿sí? Segundo, la revisión contextual. Entonces, bueno, leer el texto completo de la canción buscando el significado de palabras, frases reiterativas y metáforas para ubicar el contexto. No todas las canciones a veces permiten esto, entonces uno tiene que como que buscar, bueno, cuál fue la historia de esta canción, pero por otra, hay dos contextos. La canción tiene un contexto, o sea, cuándo fue producida. La que vamos a escuchar hoy es una canción de finales de los años 80. Estábamos cerca ahí a la caída del muro de Berlín en 1989. Es de un grupo español llamado Duncan Du. No sé si lo conocen. Creo que ustedes no habían nacido todavía. Eh, y entonces hay dos contextos. El contexto en el cual se produce la canción, pero también hay un contexto que la canción crea. ¿Sí? Las canciones producen también ellas mismas dentro de sí como un contexto. ¿Sí? Entonces, también es bueno leer la letra o analizarla o escucharla detenidamente y con las metáforas, con lo que dice, uno se imagina como el lugar, la época, los hechos, ¿sí? O a qué se refiere, ¿sí? Al cual aludir es referirse, ¿sí? La obra. Y el tercer momento es identificar los sentidos. ¿Qué es el sentido en un texto? Y esto aplica tanto para la lectura que hoy terminamos, ¿sí? Entonces, uno debe identificar el sentido. La palabra misma lo indica, ¿no? El sentido es como una dirección. El sentido es hacia dónde va algo. O el significado que orienta. Eso significa sentido. El sentido de un texto o canción, o podríamos decir de un libro o de un párrafo, es la dirección, orientación o finalidad de significación expresada. Cuál es qué significado se quiere expresar? Identificar este sentido es lograr una aproximación al mensaje profundo de la obra. ¿Sí? Siempre busquemos llegar como a lo profundo. No, partimos de lo superficial, pero busquemos llegar a lo profundo, bien sea en una canción, bien sea en la apreciación de una obra de arte, de una escultura, de una película, si ustedes van a cine o ven cine en casa, eh, siempre hay que mirar, claro, la forma, lo que aparece, pero también preguntarnos qué hay de fondo, cuál es el mensaje profundo que hay allí. ¿Sí? Es por eso decimos, bueno, surtido los pasos, se cuenta con 45 minutos para exponer, decir o leer sintéticamente el mensaje central de la canción o el que uno considere, ¿no? Es como proponer. El tiempo limitado es para inducir a la capacidad de síntesis, pero también para que más personas participen, ¿sí? Entonces, por favor, no olviden este pequeño esquema, ¿sí? Y allí están, pues, algunas de las canciones propuestas. ¿Ok? Entonces, vamos teniendo en cuenta estos pasos, vamos entonces a escuchar la canción. ¿Ok? Juan José, ¿ya enviaste la letra? Hola. Hola. Ya la estoy viendo, profe. Ok, entonces estamos 19. Aquí en este grupo, ¿cuántos quedan? Bueno, entonces, entonces, la mayoría estén entonces atentos al chat que nos va a enviar Juan José. ¿Ok?
y escuchemos entonces la canción. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra muere el genio sin saber de su magia, no perdida, sin perdido mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretendas salir con el poder, el amanecer, abre la hiel. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la vida aquí es otro color, el fondo de no es un amor, sabe pero no quieren ver las madres que ya no saben llorar, ven a sentir las tristezas aquí, no tienen lugar, cuando lo tristes ¿Alguien había escuchado? ¿Alguien conocía esta canción? Claro, profe, eso suena en la radio a veces. Mm. Ah, ok. Pero la habían analizado, le habían puesto un poco de atención a la letra. No, no, como que había escuchado el coro y eso antes, pero nunca le había puesto atención y me sorprende que de pronto una canción como tan popular, tan pop, digamos, tenga un significado pues tan chévere, ¿no? No, pues es que no hay que pasar desapercibido nada. Es decir, hasta la canción más popular, más sencilla, dice algo. E incluso las que, claro, hay canciones que son muy pobres
en letra, en melodía, en fin, ¿no? A veces la industria discográfica y todo esto, pues sacan cosas que no, vacías, ¿sí? Hay de todo, ¿no? Las canciones populares hay que ponerles atención, siempre hay algo, quieren decir algo, ¿sí? Hay que leer la vida. Todos los días el mundo nos habla, todos los días siempre hay señales de cosas. La vida siempre nos está diciendo algo y hay que leer desde la música, leer el comportamiento de las personas, leer los rostros, ¿sí? Leer las expresiones. eh, el análisis, el ejercicio de análisis, no solamente del discurso implica una amplitud en el análisis, o sea, analizar no es simplemente dedicarse como sistemáticamente a un texto, a un documento. Claro, ese es el análisis, podemos hacer análisis político, hacer análisis de películas, hacer análisis de un noticiero, por ejemplo. ¿Sí? Identificar los vacíos, lo que se dice con lo que no se dice, cuando hay subterfugios, cuando el lenguaje encubre realidades. Y, y el pensamiento político es para eso. El pensamiento es político. Aquí no, este curso de pensamiento político no es solamente para que ustedes sepan de autores clásicos y ya no. Pensamiento político, estamos viendo la historia de pensadores, ¿sí? Bueno, también de pensadoras, si incluyéramos a Hannah Arendt, por ejemplo. Pero, pues, ¿eso para qué nos sirve en la vida? O sea, pensamiento político es para que aprendamos a pensar políticamente, para que aprendamos o tengamos un inicio de cómo hacer análisis político, cómo hacer análisis de nuestra realidad social. Bueno, me voy a extender. Entonces, volvamos a la canción. Volvamos a la canción teniendo en cuenta los tres pasos que vimos. Lizeth Natalia, buen día. ¿Se encuentra Lizeth Natalia? No, no está. Caramba, ¿qué le pasará a Lizeth Natalia? Bueno, repito, si hay personas que tienen fallas técnicas de audio y eso, la verdad no sé, tienen que resolverlos. O sea, porque es como si no estuviera. Yo no leo los chats, o sea, durante la clase no tengo tiempo para abrir y leer los chats. Entonces, procuren resolver si llegan a tener problemas técnicos, porque pues igual les queda la falla. Eh, a ver, María Fernanda Cuevas, Sí, profe. ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Tuviste algún problema la clase pasada? Hola, profe. No tuve ningún problema. Ya, pero no estuviste. No estuviste en la clase. Sí estuve. No, aquí yo tengo una falla tuya, no sé, no Sí, profe, respondiste. tú me preguntaste algo la vez pasada y yo te lo respondí. ¿El lunes? Bueno, qué raro. Sí, profe, en línea. Bueno, entonces, María Fernanda, ¿qué nos quieres decir de la canción? ¿O es necesario escucharla otra vez? No, yo creo que la mayoría la conoce, ¿no? Sí, profe. Pues yo siento que esta canción, pues, deja un mensaje muy claro, ¿no? Como que el autor, a mi parecer, refleja como un mundo utópico, ¿no? Como que quiere expresar un mundo donde no hayan problemas, donde, por ejemplo, hay una parte en que dice las madres ya no tienen que llorar, como que antes de nacer no haya que morir. Entonces, como que esas frases son muy impactantes. Y pues sí, básicamente quizás el autor está viviendo pues en la realidad una crisis y con esta canción trata de escribir un mundo utópico donde no haya preocupaciones, donde no haya tristeza, donde por decirlo así no haya muerte y así. Utopía. Utopía, sí, sí. Eh, pero curioso que uno se atreva a hablar de algo en principio imposible, ¿no?
un lugar donde al nacer no haya que morir, ¿no? Entonces, ¿qué hay de fondo en eso que se está diciendo, ¿no? Eh, Ana María Sánchez finalmente creo que se retiró, ¿no? Eh, Andrés Felipe, buen día. Andrés Felipe Barajas. ¿No está? Bueno, no está. Diego Andrés Leighton. ¿No está? Vale. Sí, estoy, profe. Espere. ¿Está durmiendo Leighton? ¿No? ¿Ah? ¿Está en la cama todavía o qué? No, el micrófono. A ver, Leighton. Pues primero, o sea, llevándolo a la guía, pues hablamos de que, y resaltando lo que decía María Fernanda, pues sí, o sea, es como, tiene un contexto en lo que se puede hablar un poco de vitalismo, ¿no? Porque primero, la melodía alegre está hablando, es como para reanimar, cuando una persona está sufriendo una tristeza, una angustia y una soledad, esa melodía lo pueda, pues, anime, unos tonos altos, unos tonos alegres. Y pues, a ver, y ahora en cuanto a la letra, quiero, quiero resaltar que el verso en donde dice, en la sombra mueren genios sin saber de su magia. O sea, como muchas personas en este mundo simplemente llegan, manteniendo la vida burguesa, sosteniendo este modelo, piensan que solo es necesario conseguir dinero, solo es necesario mantener una vida adinerada, que no falte nada, y que con eso ya sería suficiente, y no buscan ¿Pero lo esos que... son genios? ¿Pero esos son genios? Pero, o sea, espere, ya digo esto. Pero ¿qué pasa? Esas personas que solo buscan el dinero no saben qué es lo que en verdad quieren, no saben qué es lo que en verdad buscan. Pueden ser los mejores, pueden serlo, tener grandes capacidades y aún así la sociedad o los mandaría a la sombra o simplemente no les pondría atención por eso mismo. Ok. A ver, Samuel Esteban. Samuel Esteban, luego María Fernanda. Pues yo lo tomaría por esa gente que no tiene las capacidades por esos Newton que a lo mejor por algún proceso pues murieron o no pudieron salir adelante. Ya, o sea que ha habido genios y no han sido conocidos. ¿Sabe Ok, que están en María la sombra? Fernanda, ajá, María Fernanda y luego a ti. Profe, yo lo interpretaría más por el lado como de los jóvenes que actualmente en las sociedades, y pues eso aplicaba también para la época de los 80, que el profe nos decía que fue la época en la que la canción fue escrita. Los jóvenes pueden ser genios, pero debido a que no existen las oportunidades que deberían existir para los jóvenes. Creo que por eso es que la canción habla de y en las sombras mueren genios sin saber de su magia, porque creo que las oportunidades siempre están para las mismas personas, como para el mismo círculo social. Entonces yo lo interpreté más como por el lado de los jóvenes, no tanto de la gente en sí, de la gente en general, sino de los jóvenes. Sí, los viejos no son genios, ¿no? Ok, bueno, a ti. A ti y luego, Mm, luego Bueno, ¿quién? pues yo lo vi como que, Petty. como que la canción nos interpreta que el sistema nos miente, ¿no? Que no nos muestra los cambios, ¿no? Nos dicen que hay cambios, pero los cambios necesarios no se hacen. Entonces, por ejemplo, en una estrofa de la canción que dice, no hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego del atardecer arde la hierba. Entonces a mí me parece que como que se siente la prisión de no poder escapar del sistema, ¿no? Que ofrece la libertad y que uno está como
aprisionado. Ajá. Ok, ¿sigue quién? No, Becky. Yo, profe. Profe, pues yo no sé si alguien ha escuchado esta canción que dice que únanse al baile de los que sobran. Esa canción me parece que es como que están muy relacionadas también, ¿no? Porque lo que pues es como una conclusión de todo lo que dicen también los compañeros, es como en aquel momento de la canción, pues lo que dicen, había muy pocas oportunidades, siempre habían, pues digamos, como muchos conflictos en política, todo esto. Y mucha gente era como que quiero estudiar, pero no tengo los recursos, quiero hacer algo, pero no nadie me apoya, quiero salir adelante, pero me suprimen. Entonces es como básicamente eso, ¿no? O sea, pues yo lo veo desde ese punto como también la canción también expresa como mucha frustración en muchas cosas, pero lo que decía Leighton es como que se trata como el ritmo trata como que de animar esa frustración, ¿no? Ok, sí. Sí, pues es interesante lo que decía Leighton. ¿Ven cómo la forma, ven cómo lo superficial también refleja lo profundo? Entonces, lo superficial no debe tampoco discriminarse o dejarse de lado, ¿no? Lo superficial también, pues es el borde de lo profundo, ¿no? Entonces, ese ritmo está, claro, quizás animando en una frustración, ¿cierto? Ari Dayana y luego, sí, Ari Dayana. Sí, pues creo que yo no escuché la canción, pero lo que escuché fue que habla sobre la pobreza, la frustración de un gran país y es como si estuviera representando a la sociedad ahorita en día. Y De la pobreza. sí, O sea, ¿qué frase, mira, letra de la canción, qué frase de la canción te da a entender como que sugiere lo de la pobreza? ¿O en general? sí, profe, en general, la verdad, pues no tengo alguna frase que la haya agarrado así, pero pues lo que entendía la canción. Ok, la pobreza. Pero el estribillo, no nos hemos fijado la frase que más se reitera, ¿no? La frase principal. ¿Qué querrá decir? En algún lugar de un gran país. En algún lugar de un gran país. Es decir, siempre está como latente bueno, un lugar en cualquier parte del mundo, pero un lugar en un gran país. Es decir, nosotros los humanos, querámoslo o no, de alguna manera, como ha resultado ser o aparecer esta civilización, esto que llamamos civilización, tenemos en la idea, en la mente, como una representación de un significado, y es, ¿qué es un país? ¿No? ¿Qué es un país? ¿Qué es un país? ¿Qué es una nación? ¿Qué es un estado? ¿Sí? País, nación, estado. El país, en esta canción la palabra país, como ustedes mencionaban, hace alusión a un mundo ideal, ¿no? Un lugar donde nacemos y no hay que morir, un lugar donde no queme el sol. Fíjense que esta frase, hace tantos años, también uno podría interpretarla como, oiga, el calentamiento global, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global. Hoy el sol es más agresivo que antes. Hace 30 años era muy diferente tomar sol a hoy día. Usted se expone 5 o 10 minutos y ya se puede quemar, puede tener lesiones. Entonces, un lugar donde no queme el sol, pero también puede ser, claro, ¿dónde quema el sol? En un lugar desértico, donde no hay árboles, ¿no? Entonces, este grupo Duncan Du, a finales de los 80, claro, aludía a esa situación de cambio y de crisis también en Europa, pero era ya la ebullición, se aproximaba, digamos, se levantaría nuevamente ese muro, perdón, esa cortina de hierro, ¿sí? Es decir, el fin de la Guerra Fría en 1989 con la caída del muro de Berlín,
o que cambiarían las cosas. Hoy día hay nuevas guerras frías, estamos en unas nuevas guerras frías, pero esa era una guerra fría especial porque era la amenaza nuclear, y hacia 1989 digamos que hubo una distensión mundial. Estas canciones de esa época hacen alusión como a esa angustia y a ese temor también, ¿no? A ese miedo. Y la canción El baile de los que sobran, que mencionaba creo que María Fernanda, esa es de creo que un grupo chileno, o no sé si es Los Toreros Muertos, no sé, o otro grupo español. El baile de los que sobran, esa es más directa, esta sí es más directa. Esta canción es un poco más sugestiva, un poco más de leyenda, tiene más, incluso tiene como, parece como, tiene unos tips de films cinematográficos, ¿no? Cuando describe que un jinete, ¿no? Atraviesa el pueblo, ¿no? Y grita mientras se marcha que no va a volver, ¿no? Es huir de algo, huir de una situación. Entonces, es sugestiva en ese sentido. Entonces, miren cómo las canciones tienen imágenes, sonidos, casi que películas. Hay canciones que logran crear toda una historia y pueden sintetizar toda una situación compleja. La pueden hacer sencilla, simple. Eso es lo valioso del arte. Eso es lo valioso del arte y de la importancia que ustedes como profesionales pues desarrollen esa habilidad o que potencien, no estoy diciendo que no, que adolezcan de esta habilidad, pero hay que entrenarla, no hay que adormecerse, hay que ser muy perceptivos, analíticos, leer más allá. Las canciones que ustedes escuchen actualmente, ya, piensen un poco en la letra, y esa letra hasta qué punto uno está permitiendo que esa letra uno la incorpore y pues uno la practique, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿sí? El arte logra llegar a los núcleos emocionales de nuestra personalidad. Y allí hay que estar atentos, ¿sí? Dependiendo de uno que quiera, ¿no? En algún lugar de un gran país, entonces, la canción nos lleva como a reflexionar en lo ideal, ¿sí? En la utopía, en lo posible, pero también en lo catastrófico que puede ser si concebimos un país de un modo u otro, ¿sí? Y un país real, ¿no? Un país real, o sea, un territorio, una nación, un pueblo, ¿sí? Pero también ese país imaginario que cada cual se representa o que cada uno de nosotros puede tener en mente, ¿no? ¿Sí? Y en medio de esa ebullición, en medio de ese bullicio, de tanto ruido de noticias, de problemas que tenemos, de pandemias, de etcétera, en medio de todo eso uno debe buscar también momentos de serenidad para pensar de una manera más tranquila y decidir mejor, ¿sí? No estar reactivos con la corriente, ¿sí? No estar siempre, mejor dicho, no siempre reaccionar en la corriente sin primero analizar. Bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo a la canción y entonces ya continuamos eh, con el cierre ya de este tema de la lectura. Bueno, entonces vamos a terminar como iniciamos la sesión pasada. Ustedes ya habrán terminado la lectura. Vamos a extraer las ideas centrales y el objetivo de hoy es, además de la meta que logramos la semana pasada, perdón, la clase anterior, que era identificar qué es lo público, qué es el poder público, qué es la autoridad pública, qué es el poder político. Ahora vamos a ver cómo ese poder público pues tiene una relación importantísima con lo que es el derecho. El pensamiento político, la historia del pensamiento político ha sido la base para la historia del derecho, para la historia de la economía,
para la historia de la administración. Esa es una de las razones por las cuales, digamos, la primera asignatura que se ve en el primer semestre es esta, historia del pensamiento político. Entonces, el pensamiento político da bases para el pensamiento económico, para el pensamiento administrativo, para el pensamiento también jurídico, ¿sí? Para el pensamiento jurídico. Y la administración pública funciona con el derecho. La administración pública no existe sin derecho. Y si la administración pública funciona con el derecho, pues, ¿cuál es la fuente del derecho? Pues la filosofía política. Así de sencillo. Entonces, como objetivo de hoy vamos a ver la relación entre poder público y el lugar del derecho. El lugar del derecho en esta parte del pensamiento político. El pensamiento político antiguo. Bueno, entonces, siguiendo un poco la lógica de la sesión pasada, habíamos quedado entonces en que el concepto de república nos indicaba un núcleo temático central, ¿no? ¿Qué es una república? Recuerda entonces qué es una república, que nos dice, por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice Laura Esperanza? ¿Recuerdas en qué quedamos? ¿Qué era una república? Es la cosa pública. La cosa pública. Y la cosa pública quiere decir que es aquello lo que pertenece al Pueblo. pueblo. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, ¿no? Ok, dijimos de la república la cosa pública. Cosa pública, los asuntos públicos, los asuntos que tienen que ver con el pueblo. Y el pueblo es la base de todo gobierno. Nadie gobierna en el desierto. ¿Sí? ¿Quién gobierna un peladero? ¿Sí? Es decir, ya las naves que están no tripuladas, que están en Marte, pues bueno, van a ejercer gobierno. Los países que invirtieron en este proyecto, o Estados Unidos, la NASA, ¿y qué pretensiones tiene en Marte? Entonces, no sé si han visto las imágenes de estas naves no tripuladas, ¿no? El helicóptero que logró, pues, ya sobrevolar a 500 metros alrededor del rover, etc. Entonces, allí hay gobierno, allí hay país, allí hay nación, allí hay Estado. Esa experiencia de Marte es algo parecido a cuando llegaron los primeros conquistadores a América, o cuando los vikingos llegaron al norte, del norte de Europa, llegaron a América, pero a América del Norte, ¿no? Entonces, pues no hay gobierno donde no hay población. Y quizás con Michel Foucault habrán leído algo de eso, ¿no? El lugar de la población. Población, pueblo, la cosa pública, la república. El segundo concepto que vimos, la segunda idea fue sobre la autoridad política, ¿no? Entonces, esta frase, esta afirmación es fundamental, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina toda autoridad política? ¿Cuál es la fuente de toda autoridad política? ¿Qué nos dice Juliana Andrea? Juliana Andrea, ¿está? Profe, no sé si me escuchan. Sí, Juliana. Entonces, digamos, el poder político, ¿dónde se origina? Según Cicerón. Hola. Fue la otra idea que trabajamos, ¿no? Toda autoridad política, ¿no? A ver, entonces, Aldo Bernardo Monroy, ¿se encuentra? Aldo Bernardo Monroy. ¿No está? No está. Dixie Juliana Gaona. Dixie Juliana Gaona.
No está tampoco. Bueno, caramba, hay bastantes fallas. Ya el Nicolás Benavides. Sí, profe, acá estoy. Ok, ya. Entonces, el poder público, el poder político. El poder político, según Cicerón, es clave porque siempre y cuando tenga un origen, ¿en dónde? ¿En el pueblo? Pueblo, pero ¿pregunta o responde? En el El pueblo, pueblo. en el pueblo. El pueblo, o sea, con seguridad, con tranquilidad. Entonces, Sí, en el pueblo, en el pueblo. el poder político, todo poder político, es que esto es tan importante porque este es el origen del Estado de Derecho. Esto que estamos leyendo aquí en los romanos son ya núcleos a partir de los cuales se creará siglos después o lo que llamamos Estado de Derecho. Sí, como Ahora, decían, sin justicia y sin ley no hay Estado. ajá, sí, sin justicia y sin ley no hay Estado, pero para ello, entonces, pues, dice Cicerón, necesitamos, pues, de una autoridad política, ¿sí? La autoridad política. Y la autoridad política, pues, claro, debe ser virtuosa. Pero la autoridad política, el poder político, entonces, no se les olvide, tiene su origen popular, tiene su origen en el pueblo. O sea, es de las primeras veces que de manera más directa, más explícita, los pensadores políticos nos dicen, en este caso los antiguos nos dicen, si hay autoridad política a la cual debamos obedecer, le obedeceremos, o se le obedecerá siempre y cuando tengamos claro que ese poder ha sido delegado del poder popular, ese poder ha sido delegado por el pueblo, ese poder ha sido originado, ¿sí?, por el pueblo. ¿Okay? Esa es una idea fundamental. Toda autoridad política se origina desde el poder del pueblo. Entonces, aunque ellos se inclinaran hacia la monarquía, igual decían, bueno, el monarca ejerce una potestas, o sea, una potestad, o sea, un poder, potestas es poder, ejerce ese poder es porque lo recibe del pueblo. Hoy vamos a ver cómo Séneca nos profundiza un poco más ese aspecto. Y necesitamos una autoridad política. ¿Por qué es que se necesita autoridad política? O sea, listo, para que haya justicia, etcétera. Pero ¿por qué necesitamos autoridad política? ¿Qué nos dice César Rey? César Rey. ¿Se encuentra? ¿Escucha bien? Sí, ok, César. Bueno, no. Según lo que entendí, Recordemos lo que vimos, analizamos la clase pasada, leyendo detenidamente. Está o claro sea, se supone que nosotros necesitamos una autoridad política o pública porque tarde o temprano nosotros los seres humanos vamos a caer en los vicios, en las faltas creencias, las supersticiones, los gustos pasajeros. Entonces, por esta razón se necesita, y pues el texto dice, una autoridad política que use la fuerza y la coacción para corregir la ausencia de virtud cívica. Sí, por la ausencia de virtud, ¿sí? Sí, señor. Bueno, claro que tú lo planteas, que tarde o temprano caeremos, también caerás. Digamos, quiere decir, digamos, es cierto, pero ojo, entendamos la idea de una manera más tranquila, por decirlo así. Es decir, Cicero nos está diciendo, como él se identifica con Platón, él dice, no, pues, tras estemos en este mundo sensible, en este mundo que los placeres nos seducen, donde el ser humano, el cuerpo es débil, el cuerpo es frágil, el cuerpo es vulnerable porque está buscando siempre el placer. Entonces, por lo tanto, mientras estemos en este mundo somos corruptibles. Ojo, no somos por naturaleza corruptos. Por naturaleza no somos corruptos. Sí somos potencialmente corruptibles. Para subsanar esa situación es que Cicerón, los estoicos en general dicen, pues se necesita profundizar en las virtudes. ¿Sí?
Por la falta de virtud cívica es que se necesita una autoridad. En otras palabras, si nosotros tuviéramos gobierno sobre nosotros mismos, no se necesitaría gobierno, no se necesitaría autoridad política. Algo así como La que, anarquía utópica. ¿qué es eso de anarquía utópica? Ajá, que cada uno se haga cargo de sí mismo y no necesite un policía encima para mandarlo. Sí, pero claro, digamos, sí, una autonomía, pero digamos, no sería una anarquía, porque anarquía implica, anarquía literalmente significa ausencia de poder, ausencia de autoridad, ausencia de orden, y en este caso es que cada cual se imponga su propio orden, que cada cual se obedezca a sí mismo, que cada cual se gobierne a sí mismo. Es que Entonces, yo entiendo la anarquía desde, a veces desde el lado del orden, porque entre más orden uno tiene, más libre es, ¿no? En algunas sí, maneras, para mí claro, lo entiendo así, no sé. sí, mientras si cada uno de nosotros sabe mejor hacia dónde va, pues, bueno, pero cuando uno no logra saber para dónde va en esta vida, en este mundo, pues ahí no tiene, digamos, hay que buscar ese sentido, esa dirección. Y el problema de la anarquía, pues es que, digamos, la anarquía es más una manifestación emocional fuerte de ser iconoclasta, de buscar creer que, bueno, que la solución es destruirlo todo, eh, y luego qué, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema que los griegos advertían como, y los romanos, del problema de una multitud. Recuerden que pueblo no es cualquier cosa, entonces pueblo es una multitud que se congrega por un acuerdo legal, o sea, que hay algún mínimo orden, o si no, pues, si un grupo rebelde quiere derrocar a un gobierno, pues ellos tienen que imponerse un orden, porque pues desordenadamente no van a lograr nada. ¿Ven? Entonces, si ven la paradoja, de siempre se va a necesitar algún tipo de autoridad. Eh, es que, bueno, no sé, intento adelantarme a un tema y es que el tema de la autoridad que estamos mencionando acá, eh, Engels, Federico Engels, ya en el siglo XIX junto a Marx, él va a hablar de la autoridad. Él va a habla de la autoridad y hay un texto muy breve sobre la autoridad y sobre el autoritarismo. Y Engels dice, bueno, ¿qué es una revolución? Sino imponer una autoridad férrea, una autoridad sólida. Entonces, alguien que diga, ah, pero bueno, claro, los revolucionarios anarquistas pues no tienen ningún orden, no obedecen autoridad. Engels dirá, no, no hay nada más autoritario que una revolución. Una revolución necesita una autoridad muy fuerte, ¿sí? Para lograr el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí son las paradojas, o sea, si alguien quiere luchar contra el orden, pues tiene que o proponer un orden nuevo o tiene que ordenarse a sí mismo para saber cuál es el orden que quiere, el nuevo orden que quiere imponer. Porque alguien anarco que quiere, digamos, acabar con el orden establecido, mm, pero no tiene un orden en sí mismo, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Si se busca tumbar un orden es porque se supone que hay otro orden que se va a imponer. Entonces esas son como las paradojas y las contradicciones. ¿Aldo Bernardo apareció? Estaba levantando la mano. Es que, si bien el anarquismo es falta de poder y toda la vaina, también se rige por por unas leyes que son básicas, digamos, la defensa de la propia persona. Se puede matar con tal de que sea en defensa propia. Hay de hecho varios estipulados que ponen varios escritores sobre leyes básicas que se debe seguir para poder tener un buen anarquismo. Como por ejemplo. Kropotkin. Como por ejemplo. Dices que. Kropotkin. Sí, por eso. Pero profe, la verdad yo no sé mucho, la verdad. Pero pues de lo poco que yo recuerdo, yo sí recuerdo que habían unas leyes estipuladas.
Pues por eso. Entonces, un anarquismo De hecho, sensato, un anarquismo sensato, pues va a proponer algún tipo de reglas, o sea, va a proponerse como grupo anarco, pues algún tipo de reglas, algún tipo de orden, o si no, sí, de hecho si es no, una pues rama no del van a anarquismo, lograr. el derecho, derecho anarquista, creo que era. Sí, no estoy mal, porque pues recordemos que hay varias ramas y toda la vaina. Sí, sí, digamos, las posturas de anarquismo ¿qué? Son muy necesarias en regímenes como, por ejemplo, en Corea del Norte, un ejemplo, ¿no? Eh, un pueblo que realmente está cautivo. No sé si ustedes han indagado un poco sobre Corea del Norte, cómo es la vida allá. Y pareciera que esa gente vive feliz, ¿no? Pareciera, o las obligan a sonreír cuando las filman, o les tienen un escopetazo en la cabeza para que sonrían ante los medios, o no sé. Eh, en ese tipo de regímenes absolutistas, la anarquía allí sí es muy necesaria. Pero claro, es una anarquía, la anarquía es momentánea porque es un momento de quiebre, pero en últimas la anarquía no se puede quedar en anarquía porque entonces carecería de sentido. La anarquía es un momento de quiebre para luego esos anarcos imponer un nuevo orden, ¿sí? O si no, pues no estarían en nada. Aldo, entonces continuemos, ya que resucitaste, entonces continuemos. Vamos a terminar con Séneca, Pero usted me llamó en el momento. con Cicerón. Entonces pasemos al siguiente párrafo. Ya vimos la segunda idea de la autoridad. Entonces necesitamos de autoridad, de una autoridad pública, dicen los romanos, en este caso Cicerón, para corregir la ausencia de virtud cívica. La tercera idea, el derecho natural y la paz en todo estado. Aldo, si nos podemos continuar con la lectura. Tengan abierta la lectura, ¿no? Por favor. Sí, no, estoy abriendo la lectura porque pues no salía esperando. Sí, por favor, todos y todas abran el documento, pues que lo vamos a terminar hoy. Hoy vamos a leerlo un poco más rápido, pues. Tercero, el derecho natural y la paz en todo estado. Ok, sí, correcto. A ver, despacio, con buen tono, captando el mensaje. Los humanos nacen para la justicia y el derecho se basa en la naturaleza y no en la opinión, aunque Cicerón es idealista al concebir una ley verdadera, eterna e inmutable, similar a la visión de Platón. Es también realista y exige llevar a la práctica el ejercicio del derecho y la justicia mediante la virtud. La existencia de la virtud depende totalmente de su uso, y su uso más noble es el gobierno del Estado y la realización en hechos, no en palabras. Quienes trabajan en los asuntos públicos y, en concreto, quienes trabajan por la justicia y el bien común, deben ser las personas máxima virtud política. Es decir, Sí, perdón te interrumpo. Ahí hay un error. Es un error de digitación. Dice, y el bien común deben ser las personas de máxima virtud. Sí, ahí falta un D. Eso es un error del texto. Deben ser personas de máxima... Esta condición obedece a la antigua... Despacio, a ver, ok. Continúa. Esta condición obedece a la... Repite desde esta frase, ojo porque esto nos compete en la administración pública. Quienes trabajan en los asuntos públicos... Quienes trabajan en los asuntos públicos y, en concreto, quienes trabajan por la justicia y el bien común, deben ser las personas de máxima virtud política, es decir, sabias, prudentes y justas. Esta condición obedece a la antigua creencia, según la cual el Estado es el máximo instrumento y el medio superior para la perfección moral de los individuos en una sociedad. Por esta razón, el derecho representa un medio práctico de las virtudes humanas, cuyo fin es la paz y la concordia. Así, el derecho se opone a la violencia de las armas. Una máxima Cicerón ilustra esta idea. Las armas acallan a las leyes,
Las leyes hacen inútiles a las armas. Inter armas silent leyes sedant arma togae. En Sí. otras palabras, la guerra se concibe como negación del derecho, y el derecho es la afirmación de la paz. Siglos después, sobre esta antítesis, Hobbes planteó la teoría del Estado, según la cual la guerra y violencia entre humanos se debe a la ausencia de leyes. Ok. Ok, muy bien. Tú mismo, Aldo. ¿Qué podrías extraer de este párrafo? O según la lectura previa que ya pues, habías hecho. Aquí hay varias afirmaciones Desde críticas, la ¿no? paz se genera a través de las leyes. Señor. Sí, que en este párrafo hay por lo menos tres ideas fuertes que implican el lugar, digamos, del derecho en lo que será siglos después el Estado de Derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera frase, ¿no? Quienes trabajen en los asuntos públicos. ¿Ustedes van a trabajar en asuntos públicos? Sí, obvio. Claro, ¿cierto? Aquí dice que quienes trabajan en justicia, ¿no? Pero ojo, también dice, y quienes trabajen en los asuntos públicos relacionados con el bien común. El bien común. Deben ser personas de máxima virtud política. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de esa afirmación? Es muy certera, pues no podemos esperar que alguna persona que no tenga ni sabiduría ni que sea prudente y que no sea justa nos venga aquí a intentar organizar. Necesitamos de personas que sean muy, muy sabias frente a esos aspectos. Sí, claro, eso lo plantea, pues, ubiquémonos en la época, ¿no? Cicerón. Entonces, ellos eran muy, digamos, le daban un lugar preponderante al saber, ¿sí? al saber que pudiera tener una persona, ¿no? Aunque pudieran ser también ellos un poco clasistas, ¿no? Es decir, que solamente el pueblo podía acceder al poder si se educaba, si no se educaba, pues... ok, y sobre la frase, por esta razón, el derecho, miren cómo nos da una definición aquí del derecho. El derecho es o representa, ¿no? Dice que un medio práctico de las virtudes humanas cuyo fin es la paz y la concordia. El derecho se opone a la violencia de las armas. ¿Cómo entiendes, Aldo, esa frase? El derecho se opone a la violencia de las armas. A través del derecho nosotros nos manejamos. Llegamos a las armas cuando no podemos regularnos a través de las leyes. Así es como yo lo tomaría. Ok, llegamos a las armas cuando las leyes no sirvieron, cuando el derecho ya no sirvió. Y las leyes no dejan de servir, entonces o cuando están mal concebidas o cuando no se cumplen o entonces si el derecho no funciona, ¿estás de acuerdo en que la opción es la vía armada? No, pues acabas de decir digamos que un derecho, digamos que un se llegan derecho las armas. que sea mal hecho y que sea hecho contra el pueblo, no podría, yo diría que podría ser hasta justo por parte del pueblo tomar armas. Entonces, digamos, no sé, una dictadura militar que tenga unas políticas totalitaristas, es derecho y deber pues, del ciudadano pelear contra eso. Ahora, si no sirvió por los mismos derechos, por las mismas leyes, pues toca por las armas. Sí, hay una expresión en latín que se denomina ultima ratio. La última ratio. Pero tengamos esa idea pendiente, no la vamos a cerrar ahora, sobre la correlación entre el derecho y la violencia de las armas, que es muy importante y estamos... ¿A ti quiere decir algo? Que tenía el micrófono abierto. Tengamos en cuenta esta idea para una vez terminemos la lectura.
Bien, entonces continúa el siguiente párrafo. Juan José Guzmán, ¿se encuentra? Juan José Guzmán, Sí, ¿no profe, está? sino que Ah, ok, se sí, me sí está está. Aumentale un poquito el volumen, o no sé, no te escuchamos bien. Entonces, continúa Juan José y luego continúa Manuel Felipe. Manuel Felipe Rojas, ¿sí está? Juan José y Manuel Felipe. ahí se me escucha. Profe, sí, buenos días, acá estoy. Ok, entonces, ¿Sí me escuchan? Sí. sí, ok. Entonces, primero Juan José y luego vos. Juan José, entonces continuamos con la Profe, es siguiente que idea. estoy teniendo un problema con Chrome, entonces lo voy a abrir desde el celular. Entonces, si puede Manuel Felipe mientras lo abro desde el celular. Pero te estamos escuchando perfectamente. No, o sea, el PDF, es que lo tengo en Chrome, pero no sé, como que está fallando, entonces lo voy a abrir desde el celular. O pues si quiere me espera, no me demoro nada. Bueno, ve abriéndolo. Entonces, a ver, entonces Manuel Felipe. Manuel Felipe, sí dijimos. Sí, profe, acá estoy. Adelante. El concepto de seguridad pública. Repito, tengan el texto abierto para seguir la lectura. Profe, pues ya lo abrí, si quiere sigo la lectura yo. Ok. Adelante. Ok. El concepto de seguridad pública. La seguridad pública es el efecto del orden político que gobierna con justicia, es decir, mediante la virtud que garantiza al pueblo una vida tranquila de coexistencia en concordia. Si bien la salvación, salus, tiene un sentido más político que seguridad, securitas, aquella es inherente a esta última. Salvación, además de la antigua connotación religiosa, significa para esa época la protección del pueblo dentro de la ciudad y la república. Originalmente, seguridad, securitas, se refiere a la vida tranquila, sin cuidado, a la vida con paz interior, con paz en el alma, con estabilidad y control de las pasiones. Posteriormente, vida beata. Como la diosa Salus, que salva, sana y cuida a los enfermos, la persona religiosa también es cura, porque cuida, hace sanación y salva almas. De este sentido personal, la Securitas se amplió de lo individual a lo colectivo en sociedad, junto a la idea de salvación del pueblo. Seguridad pública, Securitas Populi, entendida como ley suprema de la República o ley suprema del y para el pueblo. La seguridad es la salvación del pueblo. En efecto, sin seguridad no existe república, no existe pueblo, porque su base es generar la unión o concordia y mantener el vínculo por medio de la ley y el derecho. Además, un pueblo indómino o en anarquía nunca perdura. Indómito. Indómito, sí, perdón. O en anarquía nunca perdura. Para la estabilidad de la república es necesario someter todo a seguridad para la concordia. Pues creo que ese es ahí viene un fragmento de algún... 2 puntos, o sea, es una cita sobre Sí, Cicerón. una cita de Cicerón. En este sentido, ¿leo la cita o sigo con...? Claro. Ok. Entonces la frase dice, para la estabilidad de la república es necesario someter todo a seguridad para la concordia. Es una idea previa, inferida de Cicerón, y ahora lo dice Cicerón en sus palabras. Entonces, nada más, continúa. Nada más estable, nada más seguro que un pueblo que goza de concordia, donde toda cuestión se somete a su seguridad y a su libertad. Y la concordia es facilísima en un estado en el que todos se guían por un interés común, mientras que las discordias nacen de las divergencias de intereses, cuando difiere el de unos y otros. Correcto. Cicerón, el título original. Ok. Sí, esta es la versión que ha sido citada. Ok. ¿Ya para hoy?
Continúa el... perdón, sí, continúa. Sí, continúa el párrafo. Sí. Continúa la idea. Sí. En este sentido, la seguridad pública tiene como fundamento el poder colectivo del pueblo a partir de la concordia o el común acuerdo, y el consentimiento entre los miembros de la sociedad civil. Pero, desde el punto de vista de Cicerón, la concordia en la república, cuyos fines son la justicia y el bien común, obedece al derecho natural, porque el derecho no se basa en la opinión sino en la naturaleza. En suma, la seguridad pública debe estar exclusivamente al servicio de la justicia y del bien común. Interpretando, los problemas de inseguridad pública emergen cuando el orden público no logra armonizar las divergencias entre intereses. Ojo, los problemas de inseguridad emergen cuando el orden político. Si es que a veces uno cuando lee así rápido, dijiste orden público, no, orden político. Sí. Cuando el orden político no logra armonizar las divergencias entre intereses y las discordias entre los ciudadanos. No obstante, aunque Cicerón no hace un desarrollo amplio del concepto de seguridad pública, sí establece algunos de sus principios. Por ejemplo, cuando afirma que todos debemos ser súbditos de las leyes para poder ser libres, reafirma el principio donde hay sociedad, hay derecho. En consecuencia, se advierte la naturaleza pública de la seguridad en sociedad, la cual solo es concebible con fundamento en el derecho, la ley y por ende en la justicia. Ok. Este es un concepto que no aparece en el texto guía, en los fragmentos, el concepto de seguridad pública, y que es un concepto muy, digamos, muy vigente, un concepto que si bien fue ya planteado primariamente, preliminarmente por Cicerón, por los romanos, es muy actual, ¿no? Entonces, ¿qué es la seguridad pública según, cómo entendemos? A ver, ustedes ya leyeron. Entonces, ¿qué entendimos? ¿Qué idea nos queda luego de haber leído? Ustedes leyeron previamente, ahora volvemos a leer. ¿Qué idea nos queda sobre qué es la seguridad pública? Según Cicerón, ¿qué es la seguridad pública? David Felipe Mancera. ¿No está? Okay. Mariana García. Sí estoy. Qué pena. Okay. David Felipe. Ok. Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué idea, luego de haber leído y hoy releído, qué idea, qué te queda en la cabeza, así, de lo que escuchaste? ¿Qué es entonces seguridad pública según Cicerón? Pues según Cicerón, él plantea en el texto que la seguridad pública está al servicio de la justicia y del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y que sin seguridad pública no puede haber república ni no puede existir la república. Y el pueblo tampoco. Ok, listo, eso lo dice Cicerón. ¿Y vos qué dices al respecto? ¿Qué opinas? ¿Eso es cierto o eso es falso? Yo pienso que es cierto, profe, porque en parte la función de la república es servirle al pueblo, ¿no? Y sin seguridad pienso que la república no podría hacerlo correctamente, ya que existiría el desorden. Sí, el desorden. Y cuando Cicerón nos dice, bueno, hay una explicación de cómo se parte de ese principio que vimos en la sesión pasada. Hablamos de salus populi suprema lex est. O sea, la salvación del pueblo es ley suprema. Salvar un pueblo es lo primero que debe buscar un gobierno. Todo gobierno, todo estado, toda república lo primero que debe buscar es salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. En aquella época, en la época romana, era salvar el pueblo de una invasión, de una posible invasión, de un ejército que llegara a arrasar a la población, ¿sí?
esas guerras que eran sangrientas, ¿no? Entonces era salvarlo, curarlo, protegerlo, es decir, ofrecerle securitas, seguridad. Toda república, todo Estado, aquí en este caso para los romanos, república es sinónimo de Estado. Cuando nosotros hablamos de Estado, estamos hablando de república, en términos de Cicerón. Entonces, nos hace una alusión a la diosa Salus. La diosa Salus, que era la diosa de la salud. La diosa Salus curaba, sanaba. ¿Sí? Miren lo interesante de la palabra cura, ¿no? Cuando se habla, el sacerdote, el cura. A veces suena peyorativo, ¿no? Como negativo, el cura. Pero la palabra cura se refiere a la vida beata. Es decir, el cura, el sacerdote, salva almas. ¿Sí ven? La palabra seguridad, seguridad, se refiere a eso. En salvar, en cuidar, en curar, en proteger. Y para Cicerón era claro eso, ¿no? Era necesario. Entonces, si una república no protege, pues entonces son las paradojas, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, buenísimo!, ¿no? Parece. Pero en la actualidad habría que contrastar un poco, ¿no? Pero si volvemos al origen de la palabra seguridad, securitas, ¿quién nos podría explicar un poquito de esto? La palabra seguridad, securitas, ¿quién nos dice? Juan José Guzmán, ahorita sigue, ¿cierto? Sí, perdón. Juliana Andrea Cárdenas, ya la había llamado, ¿no? No está, ¿no? A ver. Pues, profe, no sé si me escuchan. ¿Quién? Juliana Cárdenas, ¿sí está? No tiene el micrófono. Pero ahí te alcanzamos a escuchar algo. Habla un poquito más fuerte. ¿Mejor, profe? Ahí, ok. ¿Qué significa esa palabra seguridad, securitas? O securitas. Pues yo diría que no sé cómo hay sentido para dar cierta tranquilidad al pueblo. Como que el pueblo dar como cierta tranquilidad al pueblo. ¿Estás hablando desde dónde? Es que no... Sí, hay una interferencia, no escuchamos bien. En la lectura previa que realizaste, se habla del sentido individual. Entonces, que seguridad es una palabra que tenía un sentido individual, antes de pasar a ser una noción o un concepto colectivo. En lo individual, ¿qué significaba seguridad? Es decir, por ejemplo, tú, para ti seguridad, según lo que plantea Cicerón, ¿qué significaba? ¿Era qué? ¿Qué condición? ¿Qué situación? Sentir tranquilidad, ser tranquilo. ¿Cómo? Sentir tranquilidad. Caramba, no se escucha, no escuchamos bien. María Fernanda Cuevas, ¿quiere decir algo? Sí, profe, pues al ver que Juliana está teniendo problemas, pues quería responder. Básicamente, seguridad, según Cicerón, se refiere a la vida tranquila y la estabilidad del control de las pasiones, principalmente. Eso es interesantísimo. Pero dice vivir sin cuidado, ¿no? Entonces, estás apuntando ahí. Entonces, sí. Miren, quiero que entendamos esto. Como para Cicerón, la seguridad tiene una dimensión individual, personal. O sea, cada persona
tiene que pensar cómo es una vida segura para sí. Entonces él dice, y el término latino es securitas, la palabra, el grafema SE significa sin en latín. Sin, curitas, curitas significa cuidar, ¿no? El cura porque cuida, ¿sí? Salva, cura, ¿sí? Entonces, securitas significa sin cuidado, vivir sin cuidado, o sea, vivir despreocupado, vivir despreocupadamente, vivir tranquilamente. Eso significa, en esencia, la palabra securitas, seguridad. Cicerón nos dice, todos los individuos tenemos una dimensión individual en la que necesitamos, o mejor dicho, si no tenemos una seguridad de nosotros mismos, pues, ¿cómo funcionamos después en lo social, públicamente, con los demás? Entonces, este concepto es bien interesante porque a veces se cree que la seguridad, todavía no pública, sino la seguridad individual, la gente reclama a veces seguridad, pero la gente no es segura a sí misma, o no se asegura a sí misma, o no procura una vida tranquila para sí, desde su modo de ver la vida, ¿sí? En la otra dimensión, que ya es la securitas populi, o sea, la seguridad pública, ese plano entonces ya es diferente, porque entonces ahí es la república, el Estado, el que debe generar esa vida tranquila, esa vida en un bienestar, en esa vida sin cuidado. Sin cuidado, ¿por qué? Porque pues está cuidando es la fuerza del Estado la que está cuidando al pueblo, en este caso el pueblo romano, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esa definición de seguridad. Continuemos entonces con la siguiente. Aquí ya estamos. Bueno, nos queda el último párrafo. Aquí otra idea. La seguridad pública debe estar exclusivamente al servicio de la justicia y del bien común. Tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí Cicerón nos está planteando, hace 21 siglos, o 22 siglos aproximadamente, cómo toda república pues no puede vivir, no puede existir si no hay una seguridad, si no hay una salus, si no hay una salvación general. Pero debe estar supeditada a la justicia y al bien común. Es un ideal, pero este argumento se va a retomar siglos después, ¿sí? La otra idea que ya con la que se va a articular Séneca es esta última. Dice, todos debemos ser súbditos de las leyes, dice Cicerón, para poder ser libres. Esta frase, todos debemos ser súbditos de las leyes para poder ser libres. David Alejandro Jiménez, ¿se encuentra? David Alejandro Jiménez. ¿No está? Bueno, entonces, Mariana García. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Mariana. Hola, profe. Mariana, ¿tú has ido a la Plaza de Bolívar? Un poquito, profe. Bueno, si has ido a la Plaza de Bolívar, en la Plaza de Bolívar, si te paras enfrente del Palacio de Justicia, hay una frase que está grabada allá en esas paredes, donde queda ubicada la Corte Suprema de Justicia. Hay una frase, ¿recuerdas esa frase? No, profe, la verdad, no. ¿Tú vives en Bogotá? Sí, yo vivo en Bogotá, sí. Ya, pero no has visto allá en la Plaza de Bolívar esa frase, en el Palacio de Justicia. Profe, no, señor. Ok. Bueno, a ti levantó la mano. Sí. ¿Cuál es la frase?
Dice, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Muy bien, tú has ido a la Plaza de Bolívar y te has fijado en esa frase. Esa frase está ahí grabada, digamos, esa parte, ese fragmento de la pared se preservó a pesar del cañonazo cuando fue la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? Cuando fue la retoma por la acción militar que fue exagerada y desproporcionada, ¿no? Pero se salvó. Ese cañonazo pasó cerca y no tumbó esa parte de la pared de la Corte Suprema de Justicia donde dice, colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. A ti, ¿qué relación tendría esa frase que está ahí en la Corte Suprema, perdón, sí, en la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia, con esta última frase que estamos terminando aquí de leer de Cicerón? ¿Te encuentras alguna relación? Donde hay sociedad, hay derecho, ¿no? Sí, pero es la última frase, o sea, que estamos leyendo, ¿sí? O a ver, bueno, gracias a ti por ubicarnos en la frase. Entonces, a ver, a Diana Marixa Monroy ya la había llamado, sí. Diana Marixa Monroy. Diana Marixa. Sí, señor, dígame, profe. Diana Marixa. Entonces, bueno, ¿tú has ido a la Plaza de Bolívar y has visto esa frase? Sí, profe. Bueno, ¿cómo dice la frase? Lo que recuerdes. ¿Cómo así? ¿La frase que estaban mencionando ahorita? Sí, allá en la Plaza de Bolívar, que está en la pared de la Corte Suprema de Justicia. Lo que mencionaste ahorita acerca de las armas nos han dado la libertad, las leyes nos darán la... Al revés. Nos han dado la independencia y las leyes nos darán la libertad. Exacto. Las leyes os darán... ¿Y esa frase es de quién? ¿Quién la pronunció? No, profe, no tengo idea, no. Santander, profe. Santander, sin duda, claro. El hombre de las leyes. Bolívar era el hombre de los conflictos, el hombre de los problemas, y pues Santander era el hombre de las leyes, ¿no? Entonces esa frase es de Santander. Colombianos, las armas, ahí para los que simpatizan con el tema de las armas, han dado la independencia y las leyes os darán la libertad. O sea, ok, nos independizamos de España, del régimen tiránico de España, entonces, de la monarquía española, entonces ahora para ser libres necesitamos de las leyes. Pues fíjense, bueno, no demos más rodeos. Esa frase, ¿quién era la última persona que estaba leyendo? ¿Juan José? ¿Juan José? Sí, yo leí lo de... Juan José, nos lees la última frase, dice, por ejemplo, cuando afirma Cicerón, ¿no? Ah, ¿cerraste el archivo? No, ahí lo tengo. Por ejemplo, cuando afirma que todos debemos ser súbditos de las leyes para poder ser libres, reafirma el principio, donde hay sociedad, hay derecho. En consecuencia, se advierte la naturaleza pública de la seguridad en sociedad, la cual solo es concebible con fundamento con el derecho, la ley y por ende la justicia. Ok, bueno, entonces, ¿hay una coincidencia entre Santander y Cicerón? A ver, ¿qué nos dice Luz Daniela Salamanca? Luz Daniela, ¿se encuentra? No está. ¿Qué nos dice Juan Diego Sanabria? ¿Tampoco está? ¿Se escucha? ¿Dónde está? Ahí se escucha, qué pena. Sí. Juan Diego. Bueno, sí, profe. Yo creo que, bueno, la relación La pregunta es bien importante. Espera, con calma. La pregunta es, entonces, ¿hay coincidencia, sí o no,
entre Santander y Cicerón? Sí, hay coincidencias porque los dos consideran que la sociedad sin derecho y sin leyes no es libre en realidad, digamos, como para resumir. Y creo que eso es como lo más importante, la importancia que le dan al derecho dentro de una sociedad y para su funcionamiento. Ok, correcto. Sí, entonces lo podemos decir tranquilamente y claramente. Hay coincidencia, hay una coincidencia total, ¿no? Casi que es como si Santander, 20 siglos después, estamos en el siglo I antes de Cristo, siglo XIX Santander, todos debemos ser súbditos de las leyes para poder ser libres, dice Cicerón. Y Santander dice, las leyes os darán la libertad. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo el pensamiento antiguo siguió muy latente y penetró y ha penetrado y ha, digamos, constituido nuestra forma de pensar política? ¿Sí ven? Entonces, quiero que siempre hagamos ese análisis, estemos contrastando lo que estamos leyendo en la antigüedad, pero con relación a qué pervive o qué no pervive, qué está vigente, qué no está vigente o en qué grado está vigente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, caramba, ¿cómo avanza el tiempo? Vamos a entonces acelerar. Pasemos a Séneca. A ver, Ana Sofía Reales. Ana Sofía Reales. ¿Sí está? ¿No está? Bueno, entonces continuemos con, a ver, en este orden ya casi están todos. Hugo Rafael no existe, Juan Felipe, bueno, existe, pero no es la clase. Juan Felipe Torres tampoco. Luisa Fernanda Sierra. Luisa Fernanda Sierra está. Profe, Luisa escribió que ella tenía una reunión, que ella le había mandado la excusa al correo. Ok, bueno, será revisar a ver. Entonces, Luz Daniela Salamanca, ¿sí está? Luz Daniela Salamanca. Ana Sofía Reales. Tampoco. Bueno. Lice Natalia Mejía. No llegó. David Alejandro Jiménez. Tampoco. Juan José Guzmán. Sí, creo que Juan José Guzmán, sí, ¿cierto? Juan José Guzmán. Juan José Guzmán. ¿No Sí, está? sí, sí. Sí estoy, profe. Ok, ya habías leído, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Entonces, Mariana García Pandiño. Es la que tiene Aquí problemas. estoy, profe. Ah, ok. Entonces, Mariana. Entonces, continuamos con la lectura, Mariana. Lucio Séneca. Bueno. Y luego, Lu- perdón, y luego continuamos con Andrés Felipe Barajas. ¿Resucitó? No. Ya el Nicolás Benavides. Presente, profe, acá. Ok. Entonces, Mariana, y luego continuamos con, bueno, vamos a repetir vayamos a Luz Daniela Salamanca no llegó, ¿no? Continuamos luego con María Fernanda Bermúdez otra vez, ¿sí? Entonces, adelante, Mariana. Lucio Aneo Séneca, el origen del egoísmo y clemencia en la justicia. Séneca, 4 antes de Cristo a 65 después de Cristo. No ha sido una figura muy reconocida en la teoría política y menos en la ciencia política. Sin embargo, para los propósitos de este estudio, este pensador y político romano es muy interesante.
entre otras cosas porque su estoicismo político rompe el cristal del idealismo ciceroniano de la República. El Estado no es un instrumento ni un medio de perfección moral. Más bien, el orden es otro. Existe la maldad humana y por esa razón es necesaria la existencia del Estado. De igual modo, dada la existencia de la maldad, se necesita la seguridad pública. Y como los que gobiernan el Estado y ejercen el poder público son también humanos, la corrupción, el despotismo, la codicia, la avaricia y el egoísmo y demás males agobian la vida social de los mortales. A diferencia, Cicerón mantuvo más la esperanza de que la sabiduría y las virtudes cívicas a través del Estado sirvieran de perfección moral, tanto a gobernantes como a gobernados. Según Sabine, Séneca fue capaz de proponer un servicio social sin necesidad de desempeñar cargos públicos ni ejercer funciones de carácter público. El hombre es sabio y bueno, pero es un servicio a la humanidad, aunque no tenga poder político. Entre tanto, según el antiguo estoicismo, el humano pertenece a dos repúblicas: el Estado civil, donde es súbdito, y el gran Estado compuesto por todos los seres humanos racionales. Al respecto, Séneca amplía esta visión estoica y considera que el gran Estado o la gran república es más bien una sociedad cuyos lazos son morales y religiosos, más que vínculos jurídicos y políticos. En efecto, lo valioso de Séneca es que sus escritos se basan en su experiencia como político, magistrado en el Imperio Romano y como tutor de Nerón, junto a este emperador de oscura reputación a quien intenta educar en virtudes con pocos resultados. Séneca describe la debilidad humana y la proclividad al mal. Traduce la experiencia particular de su vida en una lección universal. La edad corrompida de la civilización llega y se expande cuando los gobernantes se convierten en tiranos y pudren las repúblicas de corrupción con su codicia y egoísmo. Pero a pesar de toda la maldad humana y de la decadencia de las virtudes cívicas y políticas, Séneca expone la importancia de practicar otras virtudes como la clemencia, la tolerancia, la simpatía e incluso la empatía. Lo crucial de estas virtudes es su influencia en el derecho romano, en el derecho canónico de la Edad Media y especialmente por constituir los fundamentos de lo que serían siglos después las declaraciones de derechos en las revoluciones anglosajonas y francesas. Sin duda, las nociones de humanidad, dignidad y fraternidad universal encuentran su nido en el estoicismo político de Séneca, posteriormente afianzando el derecho romano cristianizado. En este contexto y para los fines de este estudio, interfieren las siguientes ideas relevantes del pensador y político romano. Ok, continúa. ¿Sigo? Sí. Primero, el estado naturaleza de bondad por inocencia. Para Séneca, en el estado naturaleza o condición humana primigenia, los individuos eran felices e inocentes. Amaban una vida sencilla sin lujos. Su bondad era reflejo de su inocencia e ignorancia, y no era necesario el gobierno ni la existencia de leyes. En lugar de gobierno, los humanos obedecían voluntariamente a los más sabios y mejores, quienes no buscaban su propio provecho. En pocas palabras, ese estado de pureza natural de bondad y armonía fue posible porque no existía la propiedad privada, la cual posteriormente originó diversos males humanos. ¿Sigo? Sí. Segundo, la propiedad privada como origen del egoísmo y la discordia humana. Séneca es quizá uno de los primeros pensadores que advierte sobre los problemas causados por la institución de la propiedad privada. En efecto, el estado de naturaleza de bondad comenzó a ser destruido cuando los humanos fueron aguijoneados por el deseo de apropiarse de las cosas. Sabine, 1992, también coincide en interpretar en Séneca que la propiedad privada es el origen del egoísmo entre los humanos, además de convertirse en tiranos a los gobernantes y despertar la codicia, la avaricia y desencadenar diversas formas de corrupción. En esta perspectiva, la concordia y la armonía de la República empezó a necesitar el establecimiento de leyes para intentar restablecer el orden de la naturaleza social. Ok, gracias. Aldo Bernardo.
¿Aún estás? Sí, sí, señora, aquí estoy. Aldo, entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo interpretarías que la propiedad privada, según Séneca, pues es el origen del egoísmo? ¿O sí? ¿O realmente debe existir o no propiedad privada? Estoy preguntando, digamos, una Sí. interpretación libre. No estoy exigiéndote aquí. ¿Libre? Para No, mí, ¿estás de acuerdo? ¿La propiedad privada es el origen del egoísmo y la discordia? sí, sí. Y Sí, es ahora la nuestra pregunta, ambición de que y se nosotros nos hace. necesita, y necesitamos de propiedad privada. ¿Tú qué crees? ¿Los seres humanos necesitamos propiedad privada? También, también. Es una cosa maluca con la propiedad privada. La ambición que, que debería tener la humanidad es no necesitar de una propiedad privada, que nosotros no tengamos que tener una, unas ansias de tener algo solo nuestro y nuestro y nuestro. Yo, según yo, ¿no? Nuestra, nuestro enfoque debería ir ¿a poder qué? A poder sobrepasar los límites de, del egoísmo, a poder no tener que estar apegados a lo material. Eso creo que es como lo que yo respondería frente a eso, pero pues Bueno, pero eso es, una cosa es tener alguna propiedad y otra cosa es estar apegado a ella, ¿no? Uno puede poseer algo, pero no necesariamente estar aferrado. no, eso también está muy, muy relacionado. Su merced se podría poner a dar su celular a cualquier persona, su merced podría poner a dar cualquier objeto suyo a cualquier persona que usted no conozca, no, eso es porque nosotros estamos apegados a ciertas cosas y bueno, también porque nosotros nos esforzamos para obtener esas vainas y demás, pero pues es por eso mismo, porque nosotros nos apegamos mucho a lo material, producto de, bueno, toda una historia que nos ha mantenido en esas. Bueno, pero entonces, en conclusión, en tu opinión, ¿se necesita o no la propiedad privada? Y Es- hagamos referencia, por ejemplo, según el contexto en este caso de Séneca, alude sobre todo a la propiedad de tierras. En aquella época era quien tenía tierras. Hoy día también, pero en ese entonces el territorio está correlacionado con la soberanía y con el poder. O sea, los que tenían o poseían tierra, pues eran los que tenían sí, los terratenientes eran los que poder. tenían el poder, sí. Entonces, si traemos esa idea antigua, ¿necesitamos de tierra actualmente? Profe, es que les soy sincero, yo acabé de llegar porque estaba muy ocupado, no alcancé a escuchar el argumento ni el párrafo, por eso es que estoy como un poco alterado, No. entonces la verdad no sabría A ver, responderle. ok, ya él que levantó la mano, Eh, sí, ya él, profe, y a luego, mí pues esa parte de Seneca a mí me viene a la mente un poco cómo viven las comunidades indígenas en el país, ¿no? O sea, hay muchos de ellos que viven en el estado de naturaleza de bondad por inocencia, como dice el filósofo Séneca, porque pues ellos, digamos, viven en comunidad, digamos, algunos en una sola maloca, ¿no? Y pues comparten todo y tienen otro estilo de vida de pronto que no es de propiedad privada per se, sino como una forma de vida más comunitaria donde la tierra, de hecho, ellos no se consideran dueños de nada, sino que son agradecidos con el territorio y le van es dando gracias y bueno, también tienen otros comportamientos como el estarse moviendo de un lado a otro dentro de su territorio y bueno, entonces pero yo creo que entonces, son otros estilos de formas de organización política que vale la pena estudiar un poco, no sé. ok, César Rey, Profe, pues cuando mi compañera pues leyó esa parte de la propiedad privada, pues a mí se me vino a la mente una de las lecturas que nosotros habíamos leído, no me acuerdo muy bien cuál es, pero decía que el origen del Estado es la propiedad privada, ya que después de que
O sea, nace el Estado, ya que se dividen entre ricos y pobres, entonces se necesita un Estado para salvaguardar el bienestar o la seguridad de estos pobres. Entonces, eso se me vino a la mente. Ok, sí, pero entonces, con el ejemplo que daba Yael de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas poseen territorios, son de ellos. Yo creo que nuestra constitución política tiene un capítulo especial para lo que son, cuando se habla de las entidades territoriales, los entes territoriales, las entidades territoriales, se refiere a ello. Entonces, hablamos de los resguardos indígenas, hablamos de los parques nacionales y en los parques nacionales dentro de ellos pues habitan ciertas etnias. Entonces, los grupos indígenas actuales, ellos poseen grandes cantidades de tierra y el conflicto ahora es de cómo organizaciones del narcotráfico pues incursionan en sus territorios violentamente a cultivar, etcétera, cultivos ilícitos, claro. Entonces, como el tema de la propiedad privada, claro que aquí el adjetivo privado le da toda una otra connotación, pero en este caso de las comunidades indígenas son tierras ancestrales, ¿no? Son tierras de una posesión y de un significado que pues uno aplicar el adjetivo privado es complicado. Es una categoría blanca frente a una comunidad que tiene otra cultura, ¿no? Entonces, pero tengamos muy en cuenta esa idea, ¿no? La propiedad privada es el origen del egoísmo y la discordia. Séneca es más realista, decimos acá, ¿no? Es más realista y él reconoce más bien el mal, ¿no? La idea de la clemencia, que es una idea muy interesante, de la virtud de la clemencia, correlacionada con la justicia. Si ustedes, espero que hayan leído, pues se expresa de manera muy precisa qué significa la aplicación de la clemencia, de esa virtud de la clemencia con relación a la justicia. Andrés Felipe Barajas, entonces, a ver, David Alejandro Jiménez, tampoco está, ¿verdad? Bueno, dejémoslo libremente. ¿Quién quisiera responder esa pregunta y ganarse un punto? A ver, ¿cómo la virtud de la clemencia está correlacionada con la justicia? ¿Cuál es esa relación entre justicia y clemencia? ¿La identificaron? A mí, por ejemplo, o sea, como extrapolándolo, por ejemplo. Samuel. A ver, Samuel, ¿qué quiere manifestar? Con perdonar crímenes de lesa humanidad, crímenes que a lo mejor pues, en busca de la paz y en busca de la justicia tiene que... Pero con calma, a ver. ¿Eso que estás diciendo lo dice Séneca o es una interpretación? Es una interpretación para mí. O Ok, sea, que tenemos que llegar a tener piedad contra los sujetos, contra los que... sí, vayamos primero a la fuente, o sea, ¿cómo entiende la clemencia Séneca? ¿Cómo entiende la clemencia? La pregunta. Luego sí hacemos después la interpretación. ¿Como una virtud? Sí, ok, es una virtud. Y es una virtud que, con relación a la justicia, ¿qué produce? ¿Hablaba quién antes? Yo, profe. Diana. Ok. Pues Entonces, digamos que no más bien, a haber... ver, más bien, o sea, sí, la clemencia es una virtud. Entonces, ok. Y con relación a la justicia, ¿qué significa? Digamos, supongo que hace referencias a que... Hace
referencia es a que las personas que cometen, bueno, supongo que cometen el crimen son capaces de mejorar esa condición, ¿no? Entonces pueden poner en práctica la virtud, pueden aprender a ser virtuosos en ese sentido. Entonces es justo mientras se les permita o se les dé la oportunidad de ese mejoramiento. A ver, casi, o sea, vas como por la vía, pero falta precisar un poco más. Gracias, Diana. A ver, Juan José, ¿ubicaste el punto? Bueno, O sea, la clemencia es una virtud ¿de quién? Ante todo es del gobernante, ¿no? ¿Del gobernante o del magistrado? es una virtud ya que la clemencia se concibe como, por decirlo así, un paso antes de la justicia o una justicia sin crueldad. Ajá, correcto, una justicia sin crueldad. Sí, que es como una justicia moderada, que se opone a la crueldad. Ok, sí. Muy bien. Entonces, lo importante de esta virtud de la clemencia es que ya sugiere, imagínense cuántos siglos, esta virtud que plantea Séneca está planteando nada más y nada menos que un principio del derecho penal contemporáneo. ¿Cuál es? El principio de proporcionalidad. Es decir, uno puede aplicar justicia, pero a veces la justicia, en esa época, ¿no? El, el gobernante a través de sus magistrados podía aplicar unas penas muy severas, pero dice, es como incluso aplicar la sanción penal, pero digamos, incluso un poco menos de lo que podría hacer legítimamente el gobernante a través de sus magistrados, ¿sí? Es decir, allí está ya Séneca planteando el principio de proporcionalidad, el principio de aplicar justicia, pero una justicia incluso sin crueldad. Pero lo más interesante es que dice, para no imitar a las bestias, para no imitar a las bestias. Es decir, se puede castigar algo, pero bueno, sin llegar a imitar a las bestias, o sea, con bestialidad, con brutalidad, con crueldad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les pido que por favor relean estas páginas, que pues, en cualquier momento volvemos a retomar. Los jurisconsultos romanos, que son, digamos, quienes hacen una compilación del derecho romano, que establecen las bases del derecho, son quienes van de manera más metódica y sistemática a afirmar que definitivamente, ya, estos unos cuantos siglos después, la ley debe ser el imperio. La ley debe ser el imperio. O sea, el imperio no lo debe ostentar una figura, un líder, un humano. No. El gobierno debe ser de las leyes. El gobierno debe ser el imperio lo debe ostentar es la ley. El imperio lo debe ostentar es el derecho. Pues para cerrar con el objetivo que nos habíamos propuesto hoy, esa es la conclusión. Entonces, sin derecho no hay sociedad. Sin derecho, pues, ¿cómo organizarse la república? Los romanos, Cicerón, Séneca y los jurisconsultos le otorgan un lugar preponderante al derecho, a las normas, ¿sí? Si bien el Imperio Romano después cayó en una crisis, en corruptela, etcétera, en corrupción, degeneró en tiranía, la monarquía, y el mismo Séneca, que fue tutor de Nerón, nada menos y nada más que de Nerón, monarca que fue pues muy cruel, por esa misma razón es que Séneca advierte cómo debe propenderse hacia un gobierno de las leyes y no a un gobierno de los hombres, no de los humanos. Bueno,
Como ven, la lectura y leer en detalle requiere de discernimiento, requiere de maciar, de asimilar, de revisar en detalle. Entonces, con esta parte terminamos, digamos, el lunes les haré un resumen rápidamente aún más de estas ideas, y así terminamos la edad antigua y nos vamos a entrar entonces en la edad media, donde las cosas van a cambiar, pero estas ideas, aunque quedan por un tiempo suspendidas, esta idea de la preponderancia del derecho, del imperio de la ley, de lo público, de que el poder político, de que todo poder político deviene o se origina o debe tener como base el poder del pueblo, estas ideas, aunque quedan por un momento, por unos siglos detenidas, después van a resurgir. Bueno, por favor coméntenles a sus compañeros que han faltado, quienes les he preguntado, pues bueno, pilas, porque pues esto les afecta el promedio, y si les fue muy bien, no se confíen, pues que les haya ido muy bien en las calificaciones. La idea, lo importante del éxito no es lograrlo, lo importante del éxito es mantenerlo, ¿sí? Entonces, lo bueno de un promedio no es sacar una buena nota y ya despreocuparnos, no, es mantener buenas notas. Feliz mañana y nos vemos entonces el lunes. Yo les enviaré a través del chat colectivo pues la canción que haríamos, análisis, y por favor seamos más, apliquemos el esquema que les envié del ejercicio de análisis. Hasta pronto y nos vemos el lunes. Chao, profe, feliz día. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Pronto.